Concello de Marín. Antes de la disputa de la sexta edición de la Copa Galicia, vamos a pasar a los tres combates preliminares amateur. En el primero de los combates, pactado y convenido a una distancia de 3 asaltos de 2 minutos, como referee como árbitro de la contienda, señor Enrique Camoedas. Y en el rincón rojo llega desde Lugo, perteneciendo al Boxing Club Ciudad de Lugo, acompañada por Josécho en su esquina. Sexta comparecencia entre las 16 cuerdas, 53 kilogramos 400 para Paula Espada. Fortísimo aplauso para Paula Espada. Y en el rincón azul, desde Pontevedra y perteneciendo al Team Thunder de Marín, acompañada en su esquina por Arturo González y por Mario Peteiro. 6 combates, 6 victorias. La actual campeona de España de boxeo 2024. Una mujer que llega dispuesta a la guerra. Noa La Zumbada Vicente. Primer asalto.
Tenemos, escuchamos el veredicto arbitral. Vencedora por abandono de su rival en el primer asalto, Rincón Azul, Noa Vicente. Y en el límite de los 81 kilogramos. Seguimos como referee de la contienda, señor Enrique Camoiras. En el rincón rojo llega desde Pontevedra perteneciendo al Club David Burgos, acompañado por David Burgos en su esquina, en el día de su debut y marcando la báscula 80 kilogramos 400, Diego Iglesias. Esquina azul es de Porto perteneciendo al Paraverum Fight Club, acompañado en su esquina por Lucía Soto. También en el importante día del debut de un deportista, 77 kilogramos 00 en la báscula, Adrián.
Segundos fuera. Segundo asalto.
Tercer y último asalto. Luchadores al centro del cuadrilátero. Queremos y escuchamos el veredicto arbitral. Vencedor por parada médica de su rival en el tercer asalto, Rincón Rojo, Diego Iglesias.
esquina por Pedro Arcán y Aichiber Iglesias, con un total de 8 combates, 4 victorias, 4 derrotas. El subcampeón gallego de Jóvenes Promesas 2024, 66 kilogramos 900 para Juancho, el Lobo Blanco.
Tercer y último asalto. Tenemos y escuchamos el veredicto arbitral. Vencedor a los puntos por decisión unánime, Rincón Azul, Juancho Blanco.
señores, bienvenidos a Marín, bienvenidos a la sexta edición de la Copa Galicia de Boxeo. El Team Thunder de Marín, con la colaboración del Concello de Marín, ENCE y todos y cada uno de los pequeños patrocinadores del Concello de Marín y, como no, con la supervisión de la Federación Gallega de Boxeo, les trae nada más y nada menos que 9 combates neoprofesionales que van a dirimir y a dilucidar el vencedor de la sexta edición de la Copa Galicia de Boxeo. Galicia Norte contra versus Galicia Sur. 3 de esos combates con título neoprofesional gallego. Damas y caballeros, señoras y señores, ¡bienvenidos al espectáculo del boxeo! A continuación, portando la bandera de la Comunidad Autónoma Gallega, Martín Grandino. Y el mundo del boxeo, además del fair play que ha reinado durante el pesaje de ayer, durante el pesaje amateur y neoprofesional de esta mañana, y que va a reinar a buen seguro el resto de la jornada, también está de enhorabuena porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hoy se rinde homenaje a todas esas mujeres que luchan cada día por la igualdad y por la inclusión. Así que el boxeo, como decimos, también está de enhorabuena porque cada vez son no solamente más competidoras, sino más árbitros, más doctoras, más supervisoras, más estamento federativo, y así hoy les vamos a agradecer de esta manera, llamándolas y portando los cinturones del primer campeonato gallego neoprofesional Super Welter. Campeonato gallego neoprofesional de los pesos medios. Campeonato
compañeras neoprofesionales que vamos a tener esta tarde-noche en la Cayota Marín, y de los 3 títulos neoprofesionales en juego, peso superfuerte, peso medio y pesos pesados, escuchamos aquí ahora el himno de la Comunidad Autónoma Gallega. Caballeros, señoras y señores, como decíamos, presentamos todos y cada una de las coordinadas del boxeo que va a tener aquí en la Cayota lugar esta tarde la disputa de la 6ª edición de la Copa Galicia de Boxeo. Damas y caballeros, señoras y señores, ¡bienvenidos al espectáculo del boxeo! Y antes de acabar con la actuación, estoy viendo a Luis Suárez de Azteca Box. Luis, por favor. Saca el móvil y graba eso, por favor, Luis. Decíamos que hoy es el Día Internacional de la Mujer y yo quiero brindar un homenaje a una mujer que hoy no está en las manifestaciones, que hoy no está reivindicando nada, una mujer de esas que casi todos tenemos alguna en casa, esas abuelas, esas madres que se han desvivido por nosotros, que trabajaban en más de un sitio, que después nos atendían, y es el caso de la madre de Luis Suárez, de la Azteca Box, que está pasando unos momentos delicados, pero que desde aquí quiero que le brindemos un fuerte aplauso a esta señora con mayúsculas, a esta señora, a esta amiga que dignifica el papel de la mujer de la familia, de la madre de Luis Suárez. Luis, mucha fuerza, amigo, mucha fuerza, fuerte. Y ahora sí, a la pelota les dejo a la actuación del grupo de música de rap, de hip hop 3, 6, 9. ¿Cómo estamos, gente? Hey, amor, esto no es
Galicia de boxeo. El primero de los enfrentamientos, combate pactado y convenido a una distancia de 3 asaltos de 2 minutos y en el límite de los 53 kilogramos. Como referee de la contienda del Colegio Gallego de Árbitros, señor Alberto Mengini. Y representando al combinado de Galicia Norte, llega desde Santiago de Compostela, perteneciendo al Club Deportivo Equilátero, acompañada en su esquina por Amaro y por Sergio. 7 combates, 4 victorias, 3 derrotas, campeona gallega promesas y subcampeona gallega élite. Con todos nosotros, Mar Prieto. Profesional. En el rincón azul y representando al combinado Galicia Sur, llega desde Ourense, perteneciendo al Turbo Box, acompañado por Manu Míguez y Roy en su esquina. 4 combates, 3 victorias, 1 derrota, subcampeona gallega, jóvenes promesas, 52 kilogramos, 800 para Sara Álvarez. Primer asalto.
les vamos a dar un fortísimo aplauso para estas dos bravísimas luchadoras. Tenemos y escuchamos. Tenemos y escuchamos el veredicto arbitral. Vencedora por parada médica de su rival en el primer asalto, Rincón Rojo, Galicia Norte, Mar Prieto.
acordado y convenido a una distancia de 3 asaltos de 3 minutos. Primer asalto.
Vencedor. Escuchamos el veredicto arbitral. Vencedor a los puntos por decisión unánime, Rincón Azul, Daniel Suárez. Con la victoria de Daniel Suárez Moreno, ponemos el 1-1 en el global de la eliminatoria entre Galicia Norte y Galicia Sur. De esta sexta edición de la Copa Galicia, combate femenino, marcado y convenido en la distancia de 3 asaltos de 3 minutos, categoría de hombre profesional, como referee de la contienda, señor José Ángel Grau. En el rincón rojo, representando a Galicia Norte, llega desde Narón perteneciendo al equipo TIC Narón, acompañada por Torechi y por Carla en su esquina. 16 combates, 11 victorias, 5 derrotas. Nada más y nada menos que la subcampeona de España Joven 2024. 57 kilogramos 900 para Nair, la intrépida Rodríguez. Llega desde Cangas perteneciendo a la escuela de boxeo Arcán, acompañada en su esquina por Pedro Alcarnia y Chiven Iglesias. 6 combates, 5 victorias, 1 derrota. Campeona gallega Progresas 2024 y campeona gallega categoría joven también 2024. 58 kilogramos 400 para Ari, la máquina.
Bien a Santo.
escenario Opel Corsa Blanco matrícula 9294 GVV. Opel Corsa 9294 GVV. Tiene que quitar el coche donde está estacionado, ya que está la policía local donde Opel Corsa Blanco 9294 GVV. Tercer y último asalto. Tenemos y escuchamos el elemento arbitral. Vencedora a los puntos por decisión unánime, Rincón Rojo, Nair Rodríguez.
Rodríguez por Naín Rodríguez. Galicia Norte 2, Galicia Sur 1. Introducimos el cuarto de los puntos de esta sexta edición Copa Galicia, Galicia Norte, Galicia Sur. Como referee de la contienda del Colegio Gallego de Árbitros, sigue el bailadero señor José Ángel Bravo. Combate marcado y competido en una distancia de 3 asaltos de 3 minutos, categoría Neo Profesional. En el rincón rojo representando al combinado Galicia Norte, llega desde Noia, llega perteneciendo a la escuadra del SKT, acompañado por Santi Quillo en su esquina, 35 combates, 28 victorias, 7 derrotas, campeón gallego, neoprofesional, 74 kilogramos 500 para Dani El Gorra. Subcampeón de la ofensiva del Mundo 2024, llega a Tavía de la elástica del frente de Vigo, Cristian Pena. Let's go!
y un título más alto. del circo arbitral. Vamos a dar un grandísimo aplauso a estos dos grandísimos guerreros que nos han dado esta grandísima batalla de la Copa Galicia de boxeo. Tenemos y escuchamos el veredicto arbitral con
la Copa Galicia, Copa de Pacto y con la distancia de 3 asaltos de 3 minutos, con referee de la cartera, señor Artur. En el rincón rojo, llega desde A Coruña, llega perteneciendo al Club Bravox 76, acompañado en su esquina por Pablo Grañas, 11 combates, 4 victorias, 7 derrotas, plata los campeonatos gallegos de boxeo élite, 72 kilogramos 500 para Adrián, el Flaco Garrido. Galicia Sur, llega desde Ocalvario Vigo, llega perteneciendo al Flow Loca, acompañado en su esquina por Javier Fernández, nada más y nada menos que el campeón gallego Jóvenes Promesas, campeón gallego de clubes en menos de 75 kilos, campeón gallego élite en menos de 67 kilogramos y campeón gallego neoprofesional en el límite de los 67 kilogramos. 19 combates, 18 victorias y 1 derrotas. Desde Calvario, desde Vigo, José Pepe les recordamos que con el resultado del combate en lo anterior, en el cómputo de la Copa Galicia de boxeo, 2 puntos para Galicia Norte, 1 punto para Galicia Sur. Primer asalto.
de la Copa Galicia de boxeo. 10 minutos y volvemos.
Damas y caballeros, señoras y señores, llegan desde muy cerquita, llegan desde Marín para ofrecer su arte a todos nosotros, entre las 16 cuerdas, hoy, aquí, en Cañona, 3, 6, 9. Yes, so,
¿Cómo se llama? Antes San Miguel. Díselo.
Y a continuación retomamos el hilo de la disputa de esta sexta edición de la Copa Galicia de Boxeo. No sin antes dar un aplauso a mis compañeros de Ibai, que a pesar de las dificultades que ha habido hoy con un generador que no estaba para funcionar, han logrado solventar los problemas técnicos que hoy tenemos. Este sonido y estas luces, gracias Ibai, que hoy han tenido la visita especial desde Lugo a Zoe. La tenemos aquí con nosotros, así que a mis compañeros de sonido, a mis compañeros de iluminación, a los compañeros de control de accesos, a la organización del Team Lander de Marín, fortísimo el aplauso por traernos aquí a Marín La Cañota, la Copa Galicia de Boxeo. ¡Vamos a Sorrosa Cañota! Introducimos ahora sí el séptimo de los combates profesionales de esta Copa Galicia de Boxeo. Como referee de la contienda, señor Arturque. Combate pactado y competido de la distancia de 3 asaltos de 3 minutos y en el límite de los 71 kilogramos, categoría León profesional. El rincón rojo, Gigantes de Noia, perteneciendo al Club de Lucha Noia, acompañado por Moisés con su esquina, 14 combates, 13 victorias, 4 derrotas y 2 combates duros, campeón gallego Jóvenes Promesas 2022 y campeón gallego de Kickboxing 2023, 70 kilogramos, 500 para él, Manu Oferro Castro.
eterno, con 19 combates, 13 victorias, 4 derrotas y 2 combates duros. Llega este cuadrilátero el campeón gallego de jóvenes promesas 2022 y el campeón gallego de equipos 2023. 70 kilogramos 500 de Valle de la báscula. Manu Oferio Castro. Azul perteneciendo al combinado Galicia Sur. El siguiente otro de los aspirantes llega desde Beaño perteneciendo al Team Thunder de Madrid, acompañado en su esquina por Alberto Tejero y Mario Pequeño. 13 combates, 10 victorias por KO y 2 derrotas. Un combate duro, campeón de Open Internacional Villa de Madrid, campeón de la Porto Costa y campeón gallego Jóvenes Promesas 2021. 70 kilogramos 500 para Xavi Albal. Recordamos el rojo desde el club de lucha Noria. Tenemos al primero de los aspirantes, Oferio Manu
flamante fichaje del Thunder Marín. Hace apenas un año, ha acompañado su visita por Alberto Tejero, Maro Pereira y Álvaro Vilas. 13 combates, 10 victorias, 5 días por KO, 2 derrotas y un combate nulo. Xavi Aval. Primer asalto.
el asalto.
segundos fuera. Quinto y último asalto.
Super Welter, es aquí de muy cerquita, de Maíz, Martín Arrote. A los puntos por decisión unánime. Y nuevo campeón gallego neoprofesional del peso super welter, Xavi. Introducimos a continuación el retorno de los combates neoprofesionales de la jornada de la disputa de esta Copa Galicia de Boxeo. Combate por el título neoprofesional de los pesos pesados, combate pactado y convenido a una distancia de 5 asaltos de 3 minutos. Como referee de la contienda, señor José Ángel Bravo, bajo la supervisión de la Federación Gallega de Boxeo. La primera de las coordenadas y el primero de los aspirantes al título llega desde A Coruña, desde la emblemática escuela Azteca Box, acompañado en su esquina por Luis Suárez, Andrés Vareiro y Andrés Pisa, con 8 combates, 6 victorias, 2 derrotas. Campeón gallego Promesas 2023, marcando en una báscula 93 kilogramos 200, Borja Bazooka. Al título gallego profesional de los pesos pesados, llega desde muy cerquita, llega desde Marín y se tiene que lograr Marín como patriota. ¡Vamos que se mucho
victorias, 8 de ellas por KO, 8 derrotas por el Open Internacional Villa de Marín, por el Enporto 2K y plata los campeonatos de España de clubes. 91 kilogramos 500 los camas caballera y la báscula. Desde aquí, desde Marín, Raúl Loira.
Eduardo Santos. Se han encontrado las llaves del vehículo. Atención, se han encontrado las llaves del vehículo. Van a estar depositadas en la mesa alimentaria, mesa comunicativa. Segundos fuera.
dejó vacante el título profesional de los pesos pesados para dar paso al profesionalismo. Con todos nosotros, el boxador profesional Silvestre Gómez. Va a ser encargado de poner este título desde el Concejo de Madrid, concejal de deportes, señor Antonio Brava. Vemos y escuchamos el veredicto arbitral. Juez número 1, 49-46, Rincón Rojo. Juez número 2, 48-47, Rincón Azul. Y juez número 3, 48-47, y nuevo campeón gallego neoprofesional de los pesos pesados, Lórica.
edición, sexta edición 2025. Título: Gallego Neo Profesional de los Pesos Medios. Combate marcado y convenido por el título a la distancia de 5 asaltos de 3 minutos y en el límite de los 75 kilogramos. Como referente de la contienda del colegio Gallego de la primera de las coordenadas de este título, el primero de los aspirantes, llega expresada, llega perteneciendo al Club Sin Sala, llega acompañado en su esquina por José San Miguel, con 35 combates, 27 victorias, 3 derrotas y 5 combates duros. Campeón gallego Junior 2016, 2 veces ganó los campeonatos de España 2015 y 2016. Damas y caballeros, señoras y señores, Carlos, la sensación. Los acordes del Thunderstruck de AC/DC. ¡Vamos a ver que no vamos a llega desde Sala, llega desde el Grupo Sin Sala, acompañado por José San Miguel en su esquina, 35 combates, 27 victorias, 3 derrotas, 5 combates duros, campeón gallego Junior 2016 y 2 veces bronce de los campeonatos de España 2015 y 2016. Desde Sala, Carlos, la sensación. Acompañado en su esquina por Alberto Teixeira, Mario Pequeiro y Álvaro Miras, con nada más y nada menos con 262 combates, con 180 victorias, 75 derrotas y 7 combates duros. Llega el campeón de España de Fuconda, en 3 veces internacional con la selección española, 11 veces campeón de Llamado Sano, y sí, 4 veces campeón de España libre. Con 74 tiras 900 de puro talento gallego. ¡Parón! ¡El infante!
quinto y último asalto.
quinto arbitral. Juez número 1, 48-46, Aaron González. Juez número 2, 48-46, Aaron González. Y continúa como campeón, gallego unión profesional de los pesos medios, Aaron de la Liga Sur, por favor. Y hasta siempre, gracias.